Hello, everybody, from wherever you're listening from. Another episode of Al's Mike's podcast. So this episode is another, actually continuing a conversation with my dad. This conversation is in Spanish, and we're just continue where we last left off. Hope you enjoy. Again, like I've said, this series is a series of conversations, and so definitely not the last one. Many more to come. Many more stories, life events, and hope you enjoy. And again, this is another. Second part of the series of Conversation with Corny. Enjoy. Ok, pues vamos a comenzar donde lo dejamos la otra vez. Usted estaba llegando para atrás de... Pues se fue a los Estados Unidos en el 73. Uh-huh. Y no, pues ya que mi tata le había mandado, pues, saber que lo necesitaba para atrás, ¿verdad? Acá en México. Y usted pues quería regresar, ¿verdad? Así es. Y pues que llegamos y pues habíamos dicho que Pero me parece que fue el 74 porque cumplí los 21 años. usted piensa que fue el 74. Sí, porque yo soy del 53, entonces cumplí 21 años, entonces fue el 74. Ok, fue que vamos a hablar que llega para atrás al rancho y hay como un nuevo negocio que Sí, está productivo, está trabajando, tienen un nuevo trabajo. a ver, ¿qué es este trabajo que está dando que mucho potencial? Pues un trabajos ilícitos y empezó a dar bastante potencial para toda la gente. Para toda la gente de alrededor ahí, todo el que quiso trabajar en el negocio y miraba que a uno les iba bien, pues él también querían. Y a ver, y para ser específico, ¿qué era este negocio? Pues era negocio de contrabando. ¿Qué es lo que cultivaban? De las hierbitas prohibidas. Ok, como que la marihuana, Ándale. De eso porque eso es lo único que he trabajado. La marihuana y la sembrábamos y esa vez cuando llegué ya estaba de casi de corte y ya me tocó cortarla y cuidarla y vámonos. y ustedes, ¿alguien le enseñó cómo crecer esta hierba? El destino echando a perder se enseña, dice el dicho, y es correcto. Porque yo eché a perder 2 años, eché a perder a causa de eso. De no aprender, hasta que ya aprendimos, y sí, fue como prosperó todo. Y ya se levantó bastante se levantó hace años. Era ¿qué era la economía? ¿Cuál es la diferencia entre, pues, como decía usted que, pues, creo que sean milo y ajonjolí Ajonjolí y maíz y todo eso, hacer todo eso todo el año a una temporada de marihuana? No, pues es que esto prosperaba bastante, peor que, pues, gracias a Dios, vamos a meter a Dios en esto, pero que hubo gente que le fiábamos nosotros producto y nunca nos pagaron, entonces yo ya no quise fiarla.
Mucha gente, cuando lo levanté media tonelada y nunca... ah, pues gente iba a comprármela, pero a agarrarme la fiada y no, nunca quise yo. Nunca quise. Y yo trabajaba, le ayudaba a un señor nomás gratis ahí nomás. Y resulta que ese señor, ya viendo de que toda la gente entregaba su producto y yo no, lo que optó por decirme, le dijo a mi papá, que él nos ayudaba para transportarla a la frontera. Y ahí me gustó más el negocio a mí así. Nos arrojamos más, pero pues iba a ganar más. Y esa fue mi primera inversión. Y a ver, ¿qué era el proceso? ¿Cuánto dura para poner la semilla, para que cuando crezca, cuando... No, pues primeramente se hacen almárcigos como eras y de ahí se trasplanta. Se hacen hoyos redondos grandes. En aquel tiempo así se trabajaba. Entonces se ponían, por decir, 10, 12 matas alrededor del hoyo ese y así agarraba agua. Cuando llovía, esos hoyos que hacíamos bien escarbados, bien fertilizados, agarraban agua y nomás llovía y a plantar y así. Era la manera. Y luego el lugar que teníamos también teníamos agua ahí, así de que la cosa empezó a producir y se puso muy bonito todo el movimiento. Sí, se levantaron 500 kilos. Y con el proceso de que hubo personas que no me pagaban lo que les vendía, supuestamente lo que les fiaba, todavía no quise fiarla. Y ya lo que hicimos es que nos dieron el equipo para prepararla y se vino para Nogales. Pero ¿cuánto duraba de semilla a ya cuando se... No, pues si estoy hablando de si, por decir, si en mayo comenzaban a hacerse la siembra para la planta. Después se arrancaba cuando comenzaba a llover en julio. Ya tenía mes y algo de nacida. Para la cosecha que fue en octubre, septiembre, octubre. Era largo el proceso, 4 meses. Y es todo lo que cosechaban en ese tiempo, no hacían otra cosa para tapar ¿cómo es tapar el macho? Tapar el ojo al macho. Pues se sembraba el maíz, se sembraba el anjolí, el milo, pero pues como no daba dinero, no era mucho lo que daba, pues. Y como te digo, las primeras siembras ya platiqué en la otra sección que los primeros 50 kilos que fue la camioneta que compró mi papá. Y ya con esa camioneta pues ya hubo más comida, hubo otra cosa diferente. Eso fue un año pues, porque no tener la experiencia, pero ya después tuvo la experiencia y no, pues ya después era diferente. Y sí, se hizo el proceso y se empezó a trabajar y ya las cosas fueron diferentes. Ya cuando me acuerdo que mi mamá llegó con una faja. Es delgadita mi mamá y venía fajada. Empezó a quitarse la faja y empezaron a caer las pacas. Pero también es cómo llegó a ese punto. Sí, pues se mandó para la frontera y al tiempo de que ya se vendió, se hizo dinero eso, entonces mi mamá se fue, mi mamá y mi papá se fueron para poder traer ese dinero. Ella trajo ese dinero. Pero fue un proceso, pues, de mandarla, llevarla. La persona que la llevaba se cobraba flete también y se le paga con la misma mercancía y así. Y eso fue el que nos ayudó a nosotros al primer movimiento. Del porcentaje y no el porcentaje, pero de las personas viviendo ahí en el rancho, ¿cuál porcentaje estaba en el negocio? Estaban como pues casi la mitad. Casi la mitad, unos con poquito, otros con más mucho, otros con muchísimo. Había un señor ahí en el rancho que con la bomba eléctrica de su casa regaba hasta allá, hasta la tierra de él. Cuando era de riego. Así es de que sí, la manera. Y pues por cierto, ese señor compró una camioneta. Ya compró nuevecita, una 74
de su producto. Y de allí, pues, ¿cuántos años duró para que mirara ya personas ya, o cuánto duró para que ya mirara otras personas comprara tractores o accesorios o ya cosas o sus casitas que le hacían más mejores o... Sí, pues ya la gente agarraba dinero y empezaba a hacer una cocinita, un cuartito, y empezaba la gente a hacer algo de sus casas, otros a comprar un carrito, así. Otros no se le miraba nada, no compraban nada, tenían sus hijos en la escuela, los tenían en Culiacán, había personas que hacían su negocito. Nosotros tuvimos un señor, me parece que ya murió. Todo lo que él trabajaba nos lo entregaba a nosotros, y parece que teníamos tanta suerte con ese señor, todo el tiempo nos iba muy bien. Y a él también. Y así fue como... Y la era para ayudar a sus hijos, para que estudiaran, salieron licenciados, salieron... Yo conozco uno que es abogado, pero hay varios, casi todos estudiaron, y muchos de los salieron buenos profesionales. Y a ver, y ustedes qué hicieron con con el dinero, la primera, pues comparando lo que estaban agarrando antes, sembrando diferentes tipos de... Lo que pasa es que nomás sembrábamos nomás para el uso nomás, ya después, y nos dedicábamos a lo otro, a la compra y venta, y a sembrar, a seguir sembrando y cosechando. Cosechábamos y los transportábamos y comprábamos a la gente. Entonces agarramos fama que pagábamos. Toda la gente nos quería entregar a nosotros, porque así se usaba, que te la entregaban fiada. Había lugares donde íbamos y pagábamos nosotros para no que haya los díceres ni nada de desconfianza ni nada. Y cuando queríamos que se ponía escasa, nomás la pagábamos, y donde quiera sacaban, donde quiera había. Pero sí. Pero cuánto... Ok, pero ¿cuál era la este... el ingreso de dinero? El ingreso de dinero debe ser bastante la diferencia entre lo que antes hacían entre el milo y el ajonjolí y el maíz, y trabajando con la troca, que ya que nomás están trabajando en la marihuana. Sí, pues ya después el ingreso pues era... Pero nosotros tratamos de invertirlo, porque había gente que lo invertía, pero en música y en cerveza, y así no progresa una gente. Lo que hacía mi papá, fue lo primero que vio él, comprar ganado. Le gustaba mucho el ganado a él, entonces sabíamos de gente que vendía su ganado, y llegábamos al corral, y mi papá era muy bueno para los tratos y contaba las cabezas de ganado, y más o menos le figuraba y cuántas servían, cuántas no. Pero de todas maneras comprábamos todo. El que no era para criar, el que no estaban buenos, los vendía. Los engordábamos y los vendíamos, y nos dejábamos lo mejor. ¿Cuántas cabezas de ganado tenían? ¿O Pues pudieron agarrar? llegamos nosotros a tener 150 cabezas de ganado. Ya vendíamos sementales nosotros de ahí, porque compramos unas 8 vaquillas que venían de San Luis Potosí. Las compramos allá en la presita. Y ese ganado nos ayudó a figurar el de nosotros diferente. Y así sucesivamente fuimos comprando ganado. Recuerdo de una vez, es una anécdota, que llegamos a la majada y íbamos por un señor para ir a un rancho a hacer unos pagos. Resulta de que preguntamos por el señor, y no, dijo, está en el corral allá con su papá. Llegamos ahí y sí, estaban ordeñando. Y entramos, mi papá entró al corral, yo me iba atrás de él nomás. Cuando se atravesó por delante de él una vaca muy chula, grandota, más grande que mi papá.
Entonces dijo mi papá, qué vaca tan bonita, dijo, una prieta con manchas blancas, recién parida, muy grande el animal. Y le dice el dueño, pues sí, digo, pero no la puedes. Dijo mi papá, si no la voy a cargar. No, digo, no puedes lo que cuesta. ¿Qué tanto puede costar, Gabino? Pues no lo puedes, dijo. Dijo, sin moverte de ahí, dijo, págamela. Te digo el precio y me la pagas, sin moverte de ahí. No des ni un paso. Dijo mi papá, nomás dejas que mi muchacho se acerque a mí. Nomás es todo. Está bien, dijo. Nunca pensó el señor lo que yo traía en la bolsa. Y me acerqué. Y ya le dijo, ¿cuánto? Tanto, me acuerdo que esa vez le dijo 8,000 pesos por la vaca. Pesos eran. ¿Qué sería un total en aquel tiempo de... No era ni tanto dinero. Pero vamos a suponer... pues sí, era mucho. Pero vamos a suponer, y en dólar ya estaba 20. ¿Qué sería? ¿Qué? Unos... que hayan sido unos $700, 600. Pero en ese tiempo es mucho dinero. Era mucho. Entonces, pues ya metí la mano en la bolsa. Yo llevaba unas pacas en la bolsa que no se doblaban. Estaban metidas directas. Entonces ya de ahí le contó el dinero a mi papá. Ya me dijo, arrímate la camioneta. Tenía el cargadero puesto para la calle y ya la arrimé y echamos la vaca para arriba. Inmediatamente para la casa y llegó la vacuna ya. Recién parida, una becerra prieta. Y así, pues, esa fue una anécdota nomás, porque el señor después le pesó mucho. Era la vaca más bonita que tenía ahí. Tenía mucho ganado bonito, pero era muy bonita. Pues, ¿cómo se dice el dicho? Pues por la boca muere el pescado. Sí. Así fue. Nunca lo creyó que nosotros en la bolsa traíamos dinero para eso y más. Y ya nos regresamos y fuimos al negocio que íbamos a hacer y así sucesivamente comenzamos a fluir. Y por decir, no nomás esa, muchísimo ganado. Se llegaron a concretar en la casa 150 cabezas. Había sus 25, 30 vacas paridas. Se ordeñaban diarias. Así es la cosa. ¿Y cuándo fueron pues estaban comprando pues pues cabezas de becerros, ¿verdad? Becerros, vacas, toros. ¿Cuándo compraron un tractor ya habían agarrado por la troca, ¿verdad? ¿Y agarraron otro vehículo o qué? Bueno, en esa vez nomás estaba esa camioneta vieja y mi papá había comprado un Volkswagen cuando yo estuve aquí en Estados Unidos. ¿Qué el año del Volkswagen? El año era un Volkswagen 70. Verde malla. Y entonces ya pues yo quería salir a los bailes, ya tenía dinero, ya quería bailar con las muchachas y ahí llegaron los problemas porque mi papá quería salir a los bailes y yo también. Y como ya había venido para Estados Unidos, le dije, ¿sabe qué? Ya Rolo se venía en marzo. Le dije, ¿sabe qué? Yo me voy para Estados Unidos otra vez. Pero no, es que me haces falta aquí, mira que aquí te necesito bastante. Nada, le dije, me voy a ir para traer dinero para comprar un carro. Porque pues no puedo salir porque no tengo carro. Y un día en la mañana se levantó, un domingo, muy de mañanita. Y se fue en el Volkswagen, sin decir ni para dónde iba. Estábamos desayunando cuando acordé, subió una camioneta azul. Ahí donde nosotros vivíamos y entró para adentro y se parqueó como de la casa. Ahí está, me dijo, y me aventó las llaves. Esa es tuya. Que no te vayas para Estados Unidos. ¿Y qué era? No, era una camioneta doble rodada, una Ford 70. Bonita la camioneta, una azul. Se le había comprado al Cuni. Antonio Angulo. De la Majada. Y sí. Ya le dije, no, pues entonces ya no me voy. Ya ese día salimos y me tocó que había ido el palomillero, no sé quién traía. Y mira a Jorge Gagiola allá. Le dije, mira, le digo lo que le llevo a Cornelio. No, ¿a poco sí? Sí.
Y Jorge desmontó la camioneta. Y ahí va. Y ya no se pió. Llegó a la casa con él ahí. Y ya de ahí nos fuimos a una boda a La Majada. Y así sucesivamente ya fue mi camioneta. Pues la puse a mi nombre y todo. ¿Y cuánto pagaba por aseguranza? No, pues entonces no. Me parece que por esa camioneta pagó, me parece que 40 o 45 mil pesos, creo. Por esa camioneta. Wow. Yeah. Ah, muy buen carro. Y luego la tenemos bien enllantada. Ah, mi papá no le gustó, le acaban de arreglar el motor y no le gustó. Algo le oía. Y tanto dio y dio batallando con el que le había arreglado, y el que le había arreglado no quería decir. Resulta que no le habían puesto la pistones todos a la medida. Y por eso se oía un sonidito. Entonces nosotros ya pagamos lo demás y nos arregló la camioneta y la hizo positiva. Yo no sé cómo, pero los ejes, el eje lo hizo positivo. De atrás, ¿verdad? De atrás, sí. Entonces nosotros todo el tiempo la traíamos enllantada con pura llanta de gajos. Porque era mucho lodo, había muchos atascaderos y todas partes. Muy buen carro, nunca me pegué en él. Nunca supe que esa camioneta se quedó atascada. Y así fue el proceso. Después seguimos trabajando. Pero ya cuando yo vi el 76, que las cosas ya estaban se estaban poniendo un poco difíciles. Entonces, ¿Y por qué dice que están poniendo difíciles? pues porque fue cuando ya más antes trabajaba la gente personal, la gente Independiente. individual, independiente. Aunque trabajábamos todos juntos, pero cada quien trabajaba por su hebra. Aunque andábamos todos juntos, por decir a suponer, si un fulano llevaba 100 kilos, otro llevaba 500, no importa, lo echaba al mismo camión. Pero cada quien era de él. Sí. Empezaron a hacer capos. Yo conocí a un señor que lo andan buscando ahorita, pero ¿puedo decir el nombre? Le dice el número 1, ¿no? El número 1. Así lo dejamos. Ok, el número 1, ese señor yo lo conocí chaval en persona. Yo en los trabajos de nosotros ahí andaba queriendo él buscar una chanza. Muchas veces nos ayudaba a cuidar para que no nos la robaran y se le pagaba a él, se le pagaba con mercancía para que tuviera algo, pues, así que fue como él comenzó ahí. Pero hubo otras personas que lo empezaron a ayudar, pero es cuando uno de los presidentes de México dijo que no quería trabajadores individuales, quería un capo para que el capo pues le surtiera órdenes a él. Supuestamente lo que se lee o se dice o sea, piensa el que estaba ahí pues sabe, ¿verdad? Pero es que querían controlar no quería marqueta, pero que quería que fuera más control de lo que estaban surtiendo, porque a veces que unos que cultivaban no servía y otros era muy buena, la marihuana era muy buena y otras que no era, supuestamente que no era muy buena, fíjate que no había control. Supuestamente, de este modo, pues se había control. Lo que pasaba es que ellos querían su tajada. No, pues está visto. Eso era todo. Entonces, habiendo un capo, había una tajada. De la otra manera, pues no agarraban nada a ellos y ese era el problema. Entonces, por eso quitaron eso. Aunque de todas maneras seguido, pues, pero a esos son los que más persiguen. Y ya se vio esa cosa que se estaba poniendo más difícil. Porque cuando se ponía duro lo hacíamos en barco. Porque esos troques que llenábamos, esos se venían directamente por la ley los traía. Lo agarraba la ley de Sinaloa, después lo cambiaba a la ley de Sonora y ya llegaron a la frontera. Venían cuidados. Pero en el transcurso que se ponía a veces medio difícil, lo hacíamos por avión, lo hacíamos por barco y lo buscábamos.
Le buscaban la manera para transportarlo Así es, a la frontera. a la Y frontera. al último ya no ni a la frontera, no llegaron a Santana, Sonora. Y de Santana llegaban los aviones de Estados Unidos y ahí cargaban y para atrás. Entonces se podía hacer. Pero usted dijo ya, pero eso ya fue hasta el 76. Y es cuando ya se puso más duro, Se ya. empezó a poner más duro, pero el 76, de los dinero que llegaba a la casa ahí, un día le agarré una paca de 100,000 pesos mexicanos. Y le dije a mi papá, ahora sí, le dije, la cosa se va a acabar y yo no quiero terminar en las colas de un arado. Vamos por un tractor. No, pero que mira, que lo voy a invertir y que no sé qué, no, le dije. Que yo soy el que yo soy el que trabajo. Y yo soy el que voy a quedar mal, entonces vámonos. Nos fuimos para el Zapote, allá con mi tío Rafael Cázares. Él sacaba equipos allá en Guamúchil. Y ya nos lo llevamos a Guamúchil, nos recomendó en la Ford. Y me traje un tractor nuevecito. Todo el equipo. Rastre y arado. Ya la sembradora después alarmamos otro por otro lado, pero rastre y arado se vino junto. Y eso le costó 100,000 pesos. No, salió en 220. 220. Quedé debiendo 120. Entonces lo pagué en 2 años. No, sí, en 2 años. O sea, que dio como con medio de entre, casi. Ajá, y de ahí ya va 30 y tantos yo cada 6 meses. Por eso en un año daba 60,000 y el otro año otro 60 y se cumplieron los 120. No, y no le chequearon su crédito. No, pues cuando yo lo pagué me dijo el gerente ahí, dijo, si quieres una camioneta, un carro, lo que tú quieras, me dijo, con una feria que me traigas ya te llevas una camioneta al crédito. Sí. Y así pues me la vas pagando así como pagaste el tractor. Y eso es lo que yo tenía pensado, pero las cosas ahí hubo cambios. Yo de ser el de todo la casa, me desconocieron cuando yo me casé. Yo me casé el 78. Y antes de ir a ese punto hay que no avanzarlos tanto. Ahí con el tractor y pues pararon completamente la cosecha de marihuana ustedes. Ya cuando compré el tractor, ya en ese tiempo ya comenzó a acabarse. Ya no. Yo ya no tuve tiempo para andar sembrando eso. Y como ya no miraba mucho potencial, mejor la compraba. Y empecé a sembrar. Sembraba yo de temporal, de humedad. Yo salí bueno. A ver, ¿qué es eso de humedad? ¿Qué es De eso? humedad es como sembrar frijol, como sembrar garbanzo. Así le hacían hacer yo. Beneficiaba la tierra y con un aradito, con una sola bestia, lo abría ir de aquí para allá y de allá para acá ya venía sembrando la bitoque. Y ya iba figurando que quedaron unas 2 pulgadas nomás enterradas y la hacían hacer directa. Y así me nacía. Pero ya era por cantidad chiquita, ya no era grande como antes. No, el mismo terreno. El mismo terreno lo sembraba. Pero ya en la temporal, ya en el de aguas, no, porque yo ya tenía más trabajo con el tractor y ganaba mucho dinero con el tractor yo, maquileando y todo, ya me gustaba más el dinero así. Ya empezó, dije no. Y luego empezamos a agarrar tierras a medias y se empezó a levantar, hubo buenos años, eran tan buenas cosechas. Ya me gustó más, dije, esto hay que dejarlo porque ya el último dinero que se agarró de eso fue las donas para pedirle a la novia. Era que ya. Y ahí en el rancho, las personas hicieron por la misma cosa como ustedes, que Es que se puso más duro, empezó la ley a entrar mucho y a corretear los movimientos, porque
Y a ver, y supuestamente usted me ha dicho que en esos años es cuando estaba esa, ¿cómo digo? La operación Cóndor. Cóndor. Ujú. Y eso fue en los 70s. 77 me parece. Y ustedes ya para ese tiempo ya habían parado, ya. Ya. Mm, pues nosotros ya estábamos por parar. Estábamos por parar nosotros ya. Ya, de todas maneras. 77 fue el último movimiento que hice. Y a ver, esa operación Cóndor, ¿es para asustar a las personas o qué? Demasiado. A ellos no les importaba agarrar a una gente que la hallaron en un plantío y los amarraban del helicóptero y los paseaban por los ranchos, colgados. Amarrados bien, pero no para que se murieran, sino que colgados nomás, amarrados. Para asustarlos. Y no, una vez me la vi muy duro, me querían quemar el troque con todo y pastura. Traía pastura para el ganado yo. Nomás que porque no sabían que traía adentro. Y pues vamos por la casa y ahí lo descargo y ahí. No, no. Otra vez traíamos un caballo nosotros porque llevamos el ganado a pastar a Recoveco. Y traíamos un caballo arriba y no lo traíamos guía porque pues como era de nosotros el caballo y la camioneta también y todo, pues se nos hizo fácil con todo y seguía a subir y era bien educado el caballo. No, hombre, pues me la vi bien dura. Y mi papá bien enojado porque pues era de él todo y que por qué, hasta que le dijiste calles y ya me agarré el jefe y ahí lo traigo y lo traigo. No, no era dinero lo que quería, nomás era asustarlo a uno. Y cuando está hablando, ¿quién lo está asustando? ¿Eran los mismos? ¿Eran soldados federales? Los ¿Eran? federales. Traían hasta en aquel tiempo, cada uno traía un mecate bien enrolladito para amarrarlo a uno, yo no sé para qué, pero era la Cóndor que decían. Todo bien. Pues se le tuvo miedo a todo eso ya. Ya empezamos nosotros a mejor retirarnos de eso. Ya empecé a ver yo movimiento de ganado, ya el ganado daba dinero, las asaderas daban leche, había quesos, el tractor ya daba dinero, daba cosechas, daba granos. ¿Y ustedes eran los únicos que tenían tractor allí o había otros? No, no, los demás que tenían tractores, pues todos tuvieron, todos los demás que tenían. Yo había comprado uno. Porque no había muchos tractores ahí, venían tractores de los mezcales, de la jurisdicción, a trabajar las tierras ahí, porque no había tractores. Y el que tenía tractor, pues apenas para su trabajo. El de nosotros, como no teníamos muchas tierras, nomás las de nosotros, las que rentábamos, pues le tocaba maquilear a muchos. Y de ahí sacamos para vivir de la pura maquila. La gente tenía dinero. Nunca trabajé fiado, todo el tiempo saliendo y me pagaban. Cuando estaba soltero y ya cuando me casé, pues ya la cosa fue diferente. Y ve que el comercio que todo que cosechaban, pues lo llegaba, lo llevaban a Pericos, ¿verdad? Pues fíjate que como nosotros no teníamos necesidad, lo que se llevaba a Pericos era el milo maíz en espiga. Y como nosotros no teníamos necesidad de venderlo, si lo dejabas para venderlo dentro de un mes y medio, ya valía el doble. Entonces mi papá optó por acarrearlo y guardarlo ahí en la casa. Son un montonote como de 120, 130. Bueno, sacos, pero mejor voy a decir de 13 toneladas. Uh-huh. Guardamos 13 toneladas ahí. Cuando subió más de al doble. Ahí vinieron y lo desgranaron. Nosotros ni metimos las manos, nomás ahí vienen los troques, se lo llevaron. Y yo nomás estaba en la báscula esperando los troques. Y ya cuando terminaron, en 2 días terminaron. Ya que ustedes se esperaban, ya que ya no había más demanda del producto, Uh-huh. porque ya se había dado hace 2 meses. Casi toda la gente lo había vendido. Porque hay tanto, el precio va para abajo, está visto. Sí. Y ya que ya no hay, Ya que ya no hay, pues va para arriba el precio. va para arriba el precio. Entonces así fue como vendimos nosotros. Ya que si uno tiene paciencia y se espera,
Sí. poquito En ese tiempo estaba así. Y el que te lo recibía, te lo pagaba en el mismo momento. A mí cuando me lo pagaron, nomás me fui al banco y ahí lo fería y me lo depositaba porque tenía cuenta en el banco. Así de fácil. Así de que era fácil porque levantaba la cosecha y ahí estaba para pagar el tractor. Para llevar 30,000 pesos ahí pues era facilito. El tractor se pagaba solo. Porque no teníamos nosotros causa de que maquileaba yo con él. Maquileaba en tiempo de aguas y maquileaba para las siembras de humedad, como garbanzo, como cártamo, como frijol. Entonces tenía dos zafras yo de trabajo. Así es. y ya que, pues, ya, como digo, ya que la población ahí del rancho, como digo, pues ya había más, como digo, más oportunidad o más ya estaba corriendo más dinero, ¿verdad? Pues, Sí, estaba corriendo más dinero, pues ya personas invirtieron en sus propios mismos, en sus hijos, como dijo, en su educación o en equipo, o en carros, o en su casa. También se hizo el rancho más peligroso porque había más dinero. no, los ranchos no eran peligrosos. No, yo andaba por todas partes a las horas de la noche, no había ningún problema. No había peligro, no había nada, no en aquel tiempo, no. Cuando yo estuve allá, no. Bien a gusto andaba de dos horas de la noche, como estaba viendo antes en el Face. Dice, así se dormía más antes de Sinaloa, al aire libre en un portal ahí en el patio, donde sea. Se dormía más antes, decía. Un catre. En un catre, sí. Yo lo miré hace rato. Y era otra cosa, había más respeto. Y a ver, y cómo estaban, cómo estaban y usted tenía armas. Sí, en una de las veces, no me acuerdo muy bien, pues fue el 75 más o menos, yo creo. Como el 75. Llegué a la casa yo y ya había llegado mi papá de acá de Nogales. Y ya me dijo, mira lo que te traje. ¿Qué? Una 38 Super nuevecita en la caja. ¿Cuál marca era? Era una Col de los tres pencos. Era una Col con un cargador extra y una caja de parque, me acuerdo. Fue mi pistola de muchos años. Esa pistola anduvo por muchas partes y hasta fui yo policía preventivo. Yo tuve mi charola. El gobernador, no sé cómo, por qué, pero él hizo dinero. Por 5,000 pesos te daba tu charola. ¿Y qué Registrada con tu pistola y todo. fue en una academia o fue una prueba o nomás con un papelito? Nada. Te daba tu tarjeta nomás y el número de la pistola y todo. Sé que tú podías andar armado. Pero nunca lo hice yo. Pero sí, si en caso de que me pararan, yo luego presentaba a mí. Y en caso, hay veces que los retenes estaban medio difíciles, pero cuando era judicial, cuando era federal ni le presentaba, pero cuando era judicial, a veces que le decía, oiga, ¿y esta no vale? Y ya le enseñaba yo mi charola. Oh, dijo, tú eres de la misma gente. Ah, pues que el gobernador había hecho eso. Sí. Y ellos sabían muy bien. Le dije, pues yo soy colega de ustedes. Pásale, muchacho. Pero hacían eso porque, pues, Ellos para agarrar dinero. sí, pero también porque también era partes rurales que no tenían. Sí. No, a ver, ¿dónde estaba la estación de policía? Lo más cerquita. Pericos. Pues sí, y los ranchos que están a 20 kilómetros. Sí, no, 20 y tantos kilómetros para llegar a Pericos. No, y todavía para llegar, y pues aseguro para Badiraguato no había nada. No, Badiraguato sí. O sí Sí, tenía. Badiraguato sí. Pero la siguiera no tenía. Debía de haber tenido ahí. Tenía un síndico, pero no tenía policía. En los bailes me acuerdo que había policías
preventivos. Esos trabajaban para el municipio, pero les pagaban los que hacían los bailes. Ellos traían sus armas ahí, andaron los que resguardaban los bailes. Era los security, pues. La seguridad. La seguridad. No se hacía un baile sin security. Y era lo mismo que traíamos nosotros. No, estaba bien avanzado ustedes hasta con security allá. Sí, nosotros en todos los bailes tenía que haber policía del baile, si no, no daban el permiso. No lo daban. A ver, pero ¿por qué necesitaba que haber security? Y supuestamente se sentía que muy seguro. ¿Cómo está eso? Pues no había problemas. La gente que tenía problemas sí había. A mí me tocó ver balacera y muertes. Uno que mataron en la majada, yo lo miré cuando lo mataron. La misma judicial lo mató, la misma policía de Pericos, que estaba ahí. Pero él tuvo la culpa, sacó la pistola y andaba tirando sin rumbo, y sacó la pistola para tirarlas a ellos, nomás que ya se le había acabado el parque. Como dice un corrido de Chalino, ese puesto lo remataron. Sí. Porque se le acabó el parque. Corrido Tino Quintero. Pero fíjate que sí había problemitas, sí había balaceras, pero pues era ya cosas de problemas pues entre gente, o pues ya por borracheras o por inamistades, nomás que mucha gente o gente de afuera, una familia con otra, no falta por qué, que Julano le dio una trompada a aquel, que le dio un balazo allá, y que lo quiso matar, y pues cositas. Y en los bailes, como se juntaban, ahí donde estaba. Ya que no se ponían como las pandillas. No, yo represento estos, yo represento esto. No eran cosas así nomás. No se ponían diferentes colores. Ya cuando tomaban unas cervezas, cuando comenzaban ahí con sus cosas, pero no había casi movimiento. Pero usted teniendo su pistola, usted le cargaba donde sea. Pues no me gustaba lucirla, no me gustaba andar. Me acuerdo cuando noviaba comencé a noviar con Anita, que es mi esposa ahorita, que pues yo le dije a mi papá ya sabía, y le dije, no, pues el domingo voy para allá, órale pues. Cuando yo me fui a despedir de él, le dije, papá, pues ya voy para allá, para la Calera. Y la pistola, ahí está, le dije, ahí está en el cajón donde siempre la ponemos. No, señor, digo, llévesela. Le dije, ¿y eso para qué? No, mijito, le digo, yo te enseñé a usar armas, y yo sé que no eres un ridículo, no haces ridículos con tus armas, ni andas luciéndola, ni andas fanfarroneando, así de que vale más, me dijo, si te van a poner cruces, mejor ponlas. Pero cuando las sacas, no las sacas para enseñarlas, ni para lucirlas más por el chingado, dijo. Con esas palabras me dijo, cuando la saques, sáquela para usarla. Pues entonces, bueno, entonces me la llevo. Tenía un clavo en la camioneta yo. Y era donde lo cargaba seguido yo, cuando se ocupaba de cargarla. Y ya la puse ahí, ya llegando allá, parqueando mi camioneta, sacaba mi pistola, me la encajaba, me la guardaba bien guardadita. Anita nunca se dio cuenta que traía pistola, hasta que una vez que alguien quiso pelear ahí, que quisimos arrancar, y para correr me hacía estorbo donde la traía, entonces la agarré y la saqué y ya me la encajé. Ay, digo, traes pistola. Todo el tiempo traído. Le dije, no más que no me gusta andar fanfarroneando. Pero también como decía mi tata, que lo educó a usted cómo portarse con una arma, porque desde muy chico usted había portado arma, ¿verdad? De muy chico. No pistola, pero había portado arma desde cuántos años tenía, y qué tipo de arma tenía. Pues 22, todo el tiempo 22 de cerrojo. Era mi, como quien dice, mi resortera para traer comida. Yo con eso, de tortolita para arriba, lo que se atravesara.
¿Y a cuáles años usted comenzó a aportar? Yo ya solo comencé a los 10 años. A los 10 años ya me lo soltó. Antes no, yo tiraba, sí, pero yo andaba mi mamá conmigo. Andábamos a las ardillas, andábamos a las iguanas y a las palomas, pero andaba mi mamá conmigo. Sí. Mi mamá era la del rifle, nomás que me ponía a que tirara, que me enseñara. A ver, yo he oído historias de supuestamente doña Belén, mamá Belén, que es mi abuela, que es su mamá, muy buena para tirar. Ya sé que tiene de perdida una historia que cuando le tiró a la moneda. Oh, sí, vivíamos en el Guamuchi nosotros. Yo estaba chico, unos 7 años, 6 años, por ahí 5 o 6 yo estaba. Y se corría la voz que la gente decía que mi mamá le decían la guacha porque ella salía y andaba iba para el cerco con su 22 en el hombro. Y que era muy buena para tirar. Iba gente ahí a la casa, como mi papá sabía de armas y todo. Y iban, fíjate chico, compró mi papá nombraba Francisco Angulo, pero le decían chico, fíjate, compré una pistola y venía a enseñártela a ver qué mi compra, a ver que si está buena o qué, o cómo la ves. Pues ya miraba la marca mi papá, miraba esto y ya le ponía el pretexto que él la hallaba. Si le hallaba o no le hallaba, de todas maneras, o la marca, lo que sea. Sí. Pues hay que calarla, pues, a ver qué tal pegamos con ella o qué. No, pues, ya me acuerdo que había una pitaya. Yo causa de eso se secó, yo creo. Retiradito ahí del portal de la casa para una lomita. Había unos, los 50 centavos eran grandes. Eran de cobre. Ve y pon esta moneda allá, le decía a mi papá. Pon unos 50 centavos allá para tirarle. ¿Y cómo de grande? ¿Como fuera una tapa de una botella o cómo? No, mucho más grande. Mucho más grande. Como unas 2 pulgadas. Como yo he visto, quién sabe, hay dólares grandes. Sí, había esos los... Sí me acuerdo. Sí. Hay unos grandes. Así era, de ese tamaño más o menos. Y ahí iban y lo ponían y creían que mi papá iba a tirar. Y mi mamá andaba haciendo negocio ahí, pues ya para allá, ya para acá. Y a la hora de tirar, le decía ya le daban la pistola a mi papá y claro, con el parque y todo para que tirara. ¿Sabes qué? Digo, no le voy a tirar yo. Digo, porque no tiene chiste, le voy a dar por un medio. Sí, con esa versión le decía, no tiene chiste. Mejor que le tire la mujer. Mi papá sabía bien que por eso iban. Ey. Ay, chico, pero ¿cómo yo? Si ellos son los que van a tirar. No. Quieren que tire yo, mejor tiras tú. Como que no miro muy bien. Mi mamá hay veces con una cubeta en la mano, a veces que no falta que traía. Y, pues está haciendo el quehacer, pues. El quehacer y pasaba por ahí y le hablaba a mi papá y dejaba la cubeta, agarraba el arma. ¿Ya está lista, chicos? Sí, ya nomás le tiras. Y agarraba a mi mamá y nomás estiraba la mano. Ya está. Y no todo el tiempo, pero de todas maneras, cada vez que le tiraba, si no le pegaba la moneda, le pegaba muy cerquita que la moneda de todas maneras se caía. Ey. Yo miraba y decía, mi mamá la tomó. Y con eso era contento yo porque sabes que sí le pegaba orillas, pues quizás rara vez le ha de haber pegado en el medio, yo no me acuerdo, pero que lo tumbaba. Esa es mi mamá, decía yo. Pero ¿cómo de lejos? ¿Como cuántos pies? De lejos unos 30 metros más o menos. 30 metros. Uh-huh. Sí, más o menos. Wow. Sí, por 30 metros viene siendo como de aquel lado de la camioneta. Como al medio del... No, es ya como unos 10 metros. Como a la camioneta azul que está aquí afuera. Uh-huh. Como son unos 20 pies. No, unos 30 pies, pero... No. Metros son 3 pies, ¿no? Ajá. Agarras una cinta y Fairito te hacen 100 pies para cuando llegas al medio de la carretera. Ok, si usted dice.
No lo voy a alegar. Yo no estaba ahí. Bueno, son más o menos, pues. Pero pues está lejos. Vamos a suponer que no fueran los 30 metros, que fueran 25. Pero está lejos para una moneda y alguien que pues yo ha tirado, también tengo mi experiencia tirando, pues yo sé que está lejos. Para una moneda apenas se mira. Como te digo, a veces que le pegaba al palo y con el palo de cascarudo, pues también botaba la moneda, pero pues ahí pegó cerquita. La cosa es que la pitaya se vino secando de tanto balazo. De tanta bala, tanto cobre que Pues no cobre, pero el tanto fierro que se le puso dentro. Entonces ya la gente quedaba ahí. Y me acuerdo una vez, de tantas pues, pero una vez había corrido el arroyo y estaba gente bañándose en un tanque enfrente de la casa. Había un paderón y estaba un tanque ahí, pasaba el arroyo. Cuando empezaron la gente, chico, ¿qué pasó? Mira el iguanón que está ahí arriba, aquel mezquite. A verla. No, ¿dónde está? Pues no sé dónde está. A ver, tírale con... de esos resorteras ellos. En Sinaloa se le dicen tiradores. Traían tiradores. No, pues ya le avienta una piedra y levanta la cabeza. Y ya de eso mi papá le dijo, mire, tráete el 22. Todo el tiempo había un 22 en la casa. Con parque. Ya viene mi mamá con el 22 a traérselo a mi papá. Y ya le dijo, tírale una pedrada. Le dijo, Belén, tírale tú. Chico, te traigo a ti, tírale tú. Cuando aquel le tiró con la resortera y levantó la cabeza la iguana, porque estaba muy untadita al palo, la untan al palo para que no las miren. Pero cuando acá levantó la cabeza, me dice, ¡pau! Una iba la iguana hasta el charco, hasta allá con ellos. Porque el brazo estaba para el lado del arroyo. Sí. Ella que levanta la cabeza, palo el balazo y hasta abajo fue a dar. Oye, chico, digo, qué bueno para tirar eres. No, hombre, fue la Belén. Entonces a mi mamá le daba mucha fama a mi papá con eso. Y la gente le tenía miedo a mi mamá. Le decían la guacha. Por decir a los guachos, pues, a los federales le dicen que nunca les gustan los federales que le digan así, pues. Pero no sé por qué la gente le dice los guachos. Ahí vienen los guachos. Entonces a mi mamá le decían la guacha. Está interesante porque ese término... pues el que habla inglés, pues watch, pues es observar, para mirar. Guacho, pues alguien que está mirando, ¿verdad? A ver si es una palabra que algo sé de inglés a español y... Pues yo no sé, pero algo así. Entonces, no, pues sí los tomaba mi mamá. Entonces así me comenzó a enseñar ella. Ya cuando fui a la escuela yo, ya de mis 7, 8 años, y que a veces, pues, uno muchas veces no tiene ni que comer, tiene frijolito, pero hay que juntarle algo. Y había muchas ardillas ahí por el arroyo para abajo, mucha ardilla había. Teníamos una perra que nombraba la Chata. No, hombre, esa perra es buena para las ardillas. Nomás mirar una ardilla y empezaba, se agazapaba. Y empezaba igual como mirar un león o un tigre cuando va a cazar así, taparrito, y andaba raspando la panza cuando acordaba arrancaba. Y le encaramaba, nomás le encaramaba y vimos nosotros y la matábamos. Si caía y se movía, la perra la agarraba, pero si no, nomás se quedaba viéndola nomás. Pero si llegaba a mover de huito, pura cabecita la agarraba. Entonces, unas 2 a 3 ardillotas grandes que agarrábamos, no, hombre. Muy buena proteína con los frijolitos al lado, pues. Refritos en caldito con arrocito. No, hombre, ya sabrás. Así como yo me creé. Primero el guamuchil con ardillas y después acá en Lillarona con las iguanas. Pero después, ¿qué otras armas? Pues comenzó con el 22, pero ¿qué más? ¿Había más armas en la casa? 30-30. Una 30-30 Winchester. Carabina 30-30. Mi abuelo se la dio a mi tata. Se la dio a mi papá. Y se le encargó mucho. Porque era la familia, venía de los tatarabuelos de él. Es que si veía Winchester, tenía que venir de los 1850 o 60. Sí, por allá. Porque es cuando comenzaron esas rifles de... ¿Cómo se de
de nivela, ¿cómo le dice? De palanca. De palanca. Ujú. Que en inglés se llama lever action. Ajá. Que de los que se miran en las películas de los cowboys, que de John Wayne, de todo eso, de que ese tipo de rifle que portaban. Y esa carabina eran unas carabinas muy cortitas, especialmente de caballo, para traerlas a montar a caballo, pero eran muy cortitas y muy manuelitas. Ahí no está John Wayne, hasta con una mano las arrojé, con una mano la tiraba, porque no son muy largas, pues. Porque está la 44-40, esas son largas, o la 44 son largas, porque eran para tiro al blanco, porque eran para tirar lejos. Ahí en el hormiguero había varias, había dos que yo conocí. Hasta era con el cañón parecida a una barra así hexagonal. Sí, y es muy famosa y es muy Y larga y muy pegadoras. Sí. Una, que era la que había en que Ramón Cázares. Y en Catoyo Rocha había una 44-40 también, pero era buche amarillo. Parecía a la 30, dobladita así, cortona. Sí. Buche amarillo le decían porque era amarilla las partes. Era María, el lujo que tenía. El lujo que tenía. 44 buche amarillo le decían. Pero, mire, se me hace que en las películas, si le hace John Wayne en una mano, que sea 30-30, no, se me hace que no. Si fuera una calibre, ¿cómo dijo? 44 de pistola, ¿verdad? O 45 de pistola, o que también se usaba que la 38, ya si era parque pistola, que podías usar de pistola y también el rifle. Pues fíjate que... Pues sí, pero esos riflones grandotes, unos 30-30 por una mano, se me hace que no. No, por eso, pero fíjate, la que usa John Wayne es una 30-30. Es cortita. Se la mete debajo del brazo aquí, nomás le hace así. Pero es que también había calibres más chicos también. Pues no sé, pero... Que se miren así, pero sí. Pero la 30-30 era cortita. Era cortita. Estamos hablando de algo de películas, ¿verdad? Que ni es verdad. Sí, pues, pero la que tenían otros... Pero sí, ha de haber sido de aquellos años porque, pues... Mi tata, pues, yo no... Es lo que quiero oír. A ver si todavía está escrito cuándo nació él. Quiero saber las edades de mis abuelos y yo. Se me hace que una vez... Porque en Guamúchil, ¿verdad? Él nació en Guamúchil. Él nació acá para el lado de la Cañada. No, pero el registro... Los registros de iglesias, como de bautizo y cosas así... Ajá. Está en Guamúchil. Órale. Y una vez yo encontré a Pedro Angulo el 1888, 87. Por ahí. 87, porque él murió el 60 y tanto, de 81 años, 82 años por ahí. Es que pues como que está cerquita, ¿no? Pues nomás que hubieras hallado que él se apellidaba Cázares. Pero pues como digo, pues, ahí decía Pedro Angulo, pero no decía Cázares. Yo no sabía eso. Pero a ver si lo encuentro otra vez, pero está, porque todos los registros de las iglesias lo que hicieron hicieron todo digital, pusieron todo gratis, y registros de las iglesias de católicas, por todo el mundo, fueron a los registros y documentaron y escanearon todos esos documentos. Órale. Para que uno sepa de pedida cuándo se bautizaron o... Me parece que era Cázares. Por eso yo digo, pues hace muchos años de eso, ahorita que investigar otra vez para decirle, pero como digo, yo sé que esas armas salieron como en los años. No en los años, pero sí era también arma del papá de mi tatarabuelo. Pues imagínese, pues. Sí, era arma de herencia, por eso mi papá se la dio. A nadie se la dio, porque yo sé que contigo se va a conservar. Y como miraba que a mi mamá le gustaban las armas, a mí también, pues se la dio. Y resulta de que mi mamá la vendió y no se supimos. No quiere decir a quién. No quiere. La vamos a encontrar. No creo. Un modo la vamos a encontrar. Le vamos a decir, mira, te pagamos 5 horas de banda. Pues no sé, pero... Te hacemos una muy buena barbecue, algo. No dice. Pero eso se va a conseguir. Pero así quedó esa arma. Así se va a quedar esta misión de conseguir
El rifle de los angulos, lo voy a decir. Y si la encontramos, pues, usted, lo que están escuchando va a ser los primeros de agarrar por la noticia. Porque va a ser una noticia muy buena. Fíjate que yo la usé poco. Porque yo usaba más el 22, solo cuando no había tiro, no había parque y tenía que andar para el monte, me la llevaba. Que a mí me gustaba andar tirando. Y con esa, pues no se podía tirar. Más tan caros al parque. Sí, pues, escaso, ya traía 4 o 5 tiros nomás y se ofrecía algo, sí. Es nomás de 5 tiros, ¿verdad? Me parece que sí. Me parece que sí nomás. 5 o 6, algo así. No más agarraba. Hey. Y lo que estaba diciendo que hace mucho, fíjate que no es un tiro muy sabroso, pero no hace estruendo, no patea, no nada. Esa arma es la más suavecita que hay para tirar. Es que la bala es muy chiquita. Y muy entradora. ¿Cómo que está chiquita entradora? Porque como la 30 o el 22. La 30. La 30. Sí. Pero la bala se mira bien, se ve grande. No, Tiene mucha pólvora. Mucha pólvora, sí. Pero no, la bala es muy chiquita. Y cuando la bala es la que hace la explosión para atrás. Por el impulso. Porque si tiras con una 44-40, agárrate. Es como tirar con una escopeta. Porque esas sí patean porque la bala es muy gruesa. Ok. Y el tiro es muy grueso. Es parejo. No tiene escalón así como el del 30-30, como el rifle que tienes tú. Así es una balita de la 30-30. Para referencia, el rifle que nosotros tenemos es un rifle de 1907. Es un Mauser de Suecia. No, Suecia, es Sweden. Carlsgard Gustavs es un 6.5 por 55, pero es una chulada para tirar. Una carabina también, como la 30-30 es carabina también. Sí, y te fijas que ese rifle no te patea mucho. No, es una chulada. Es un tiro sabroso nomás, pero que digas, uy, me dejó colorado acá porque no. El trueno que tiene es Si tiras con un día con una escopeta, entonces sí vas a sentir lo que es bonito. Y se ha tirado una vez. ¿Se acuerda cuando vimos con Nicolás Salazar? Ah, pues sí. Pero era 20. No, sí tenía una gran dureza. Una 12. Y la cosa que me quedé con ganas es con cerrojearla. La tiré y no la cerrojeé. Porque era tanto el golpe que tenía unos 12, 13 años, me acuerdo. Sí, no, es así. Y la cerrojé. No la cerrojé, la tiré y se la di a usted. Le dijo, y usted me dijo, no, pues se te pasó lo más sabroso. Sí, porque son de puñeta. Sí. Ya. Y pues sí, así es la cosa. Pero vi que tenían la 30-30, el 22 y la pistola. Las únicas armas Pues que tenían. Ya después, sí, la pistola ya llegó después. Pues de lo que sea, usted ya se había educado, no educado, pero está muy muy a gusto con las armas. Oh, sí. Yo me tocó hacer 2 tiros con la 30. Yo casi no la portaba, pero una vez la traía yo y estaba una liebre grandota tan bonita y dije, si esa liebre, y si iba por delante de mí y la miré el camino, dije, si te haces a un lado, porque por le decimos en Sinaloa, le decimos tochi. Las tochis. Ajá. Ah, ok. En muchas partes le dicen liebre, pero nosotros le decimos tochi porque esa se atocha y se hace ruedita, bolita, como si fuera una piedra. Y como una piedra, tú volteas a verla y está como una piedra. Las orejas, la asunta bien al cuerpo y ya se hace una bolita que es una piedra cafecita. Mira, es una piedra así, cafecita, blanquita. Sí. Pues entonces ya no miré la liebre, no la miré. Cuando acordé, la voy viendo por un lado en el camino donde iba a pasar yo. Estaba, pero hecha bolita. Hecha bolita. Hey. Y yo no, pero si te paras a tirarle, se levantan, corren. Y la martillé. Cuando la martillé, sí se levantó. Cuando yo el clac, la liebre se levantó. Y se dejó ir por enfrente de mí. Nomás me hinqué poquito y a cañón nomás se la dejé ir porque se tiró por todo el camino. Hey. Y se la dejé ir. No, puro medio de las paletitas le puse el 30. Dio casi
como más de 3 kilos de carne. No, pues. Grandota la liebre. El único tiro, ese tiro hice así. Iba corriendo la liebre y así le tiré. Que con el 22 no me hubiera pesado si no lo hubiera pegado, pero Sí. con ese sí, porque el parque estaba caro. Tocó que le pegué, pero no porque. Pero si se fijan ustedes en esas armas, tiene un arco diferente que al tiempo que te la pones tú en el hombro y le pones el cachete, está directamente como como debe ser. No Sí. es que batallas para acomodártela. Tiene la curva así, bien hecha. En un ángulo, pues En bien un ángulo. pues, y especialmente siendo carabina, pues es para que estés en caballo y después para que, por eso se hizo en carabina, Tiene un ángulo para que rapidito estés listo. sí, que al tiempo que te le pones el cachete ya está lista, derechito está. Sí. Y hay otros rifles que te lo pones y están muy directos y no tienen la curva esa y batallas para poner el cachete y agarrar tu mira. Sí. Y en esa no, te queda muy amplio. Y sí, me tumbé esa. Y la otra vez andaba un perro con la rabia. Sí. Y un perrón parecido al dúo de mi compadre, que tenía mi compadre Genio. Como una Golden Shepherd, Y grandote. perritos grandotes, como color oro, cafecitos. Sí, así, lanuditos. Muy bonitos. Sí, y traía la rabia ver el babero y andaba ahí. No, pues. Y resulta de que eso fue en el mediodía. Y andaba el animal ahí buscando, porque cuando les pega la rabia, les pega un calor, que quieren meterse al agua, Quieren beber. Eso es quieren una beber. sed. Y sabe que supuestamente que cuando le pega por la rabia cuando le pega a un perro, ellos se van de casa. Se van de casa. Porque ellos no quieren ellos saben que lo que le va a pasar, como que saben, Ellos sí saben. y no le quieren afectar a su dueño. A su dueño, la gente que conoce. Y no afectan a nadie. Lo único que uno ya sabe que tienen y los quiere matar porque pues es peligroso. Porque cuando ellos tienen el mal a veces y a veces no lo tienen. Pero el babero lo traen y todo el cochinero. Ya mentalmente, ya cuando están así, pues Sí. necesitas que hacerlo por lo correcto y para que no sufra el animal, porque ya está muy tarde. Pues resulta de que pues, el 22 no sé por qué no tenía, o no hallamos los tiros, o yo no sé qué pasó. No estaba muy activo el 22 y agarré la 30 y la 30 todo el tiempo tenía unos 3, 4 tiros y agarré un puño de unos 4 aparte. Y los 3 que ella tenía, todo el tiempo traía 3. Y ahí voy, buscándolo. No, cuando tiene un lavaderito mi mamá allá para el arroyo, cuando debajo del lavadero ahí se va levantando. Se va levantando a cruzar el arroyo para subirse por una subidera que teníamos nosotros pegado al mezquite. Digo, a un guamuchilito. Okay. Pero en eso Pedro viene de la escuela. A ver, Pedro es su hermano. Pedro es mi hermano, está un chamaco de unos 8 años. Viene de la escuela. Cuando, cuidado Pedro, le digo, ahí viene el perro con la rabia, ese perro tiene la rabia. Y Pedro entró en pánico. Y nomás se quedó llorando así. Dije, ese perro lo va por la misma subida. Él estaba en la subida. Y no se movió. Hey. Entonces cuando el perro arrancó de estar entre el agua del lavadero ahí, Sí. dije, no, este tengo que matarlo. Iba corriendo en medio del arroyo y nomás me hinqué y déjoselo caer. Parece que se lo metía a un lado de la cola y le salió por un lado del brazuelo acá, pegado al pescuezo. Lo monté al revés. Quedó con el hocico para donde estaba yo. Y ahí lo maté. ¿Y ese perro después lo quemaron o No, qué? pues lo tira uno y lo quema. Lo tira uno y junta leña y le echa uno arriba y lo quema. Digo, como porque otro animal lo puede, después pasa la rabia a ese animal y después Sí, uno trata de llevarlo por ahí, quemarlo. 2 tiros que hice con esa arma y no, pues muy buena arma. Mi papá hizo varios. Yo una vez mató un venado. A ver, antes de quería las historias de cacería, hacer otro episodio porque tiene bastante de usted historias de cacería, ¿verdad? Oh, sí. Sí, eso va a ser va a ser otro día. Vamos a hablar de cacería.
como digo, pues usted ya en ese tiempo, pues un joven de, ¿qué? Que es unos, ¿qué? 23, 22 años, 24, pues ahí con su armita. Tenía su troca, tenía su Volkswagen, su carro de lujo. Trabajando bien, pues pues todo, como que todo estaba ahí yendo para arriba, ¿no? Como que todo se mira muy positivo, todo muy... Había trabajo, el dinero entraba. Sí, pues entraba por parte de las siembras y luego la venta de ganado. Como te dije, todo ese ganado que se compró que no era bueno para producir, ni estaba bonito pues el ganado. Lo engordábamos y se vendía. Aparte de que ya los becerros, los toretes ya de 2 años y medio hay que engordarlos y venderlos también. Así de que había venta de ganado todos los años. De lo que sea, pues había entrada de dinero, ya no se necesitó el trabajo de la marihuana. Ya no son. Lo ilícito, ya no. Ya no. Aprovecharon el boom, como dijo, aprovecharon, Ujú. hicieron el dinero y con eso invirtieron y sacaron algo para producir más a la larga. Sí, es que ya sí, ya teníamos el tractor, teníamos 2 camionetas. El Volkswagen se vendió y teníamos 2 camionetas. Después vino la camioneta verde, una Ranger, Ford Ranger de lujo. XLT. XLT, exactamente. Y era la de lujo, una pickup. Pues ya había base, pues. Yo trabajaba bastante, sí. El tiempo de trabajar, yo con el tractor no paraba y se levantaban buenas cosechas. Buenas cosechas levantaban. Y luego, como te digo, no se vendía de una, sino que se esperaba uno y vendía el doble, porque como no teníamos necesidad, Sí. por eso vendíamos los productos al doble. Entonces nosotros nos iba muy bien y nosotros mismos los acarreábamos. A veces y a veces no. Venían por él ahí producto, como también el garbanzo cuando se entregó. El garbanzo, eso sí lo desgranamos. Y vinieron por él ahí a la casa. Pero lo que usted puede decir que si no fuera por la oportunidad de la gente ahí del rancho, ¿verdad? Que tuvo la oportunidad de crecer. ¿Cómo jugó? En ese tiempo era ilícito, ¿verdad? Era. Pero usted, en su opinión, se miraba mucho más pobreza. Era mucho más pobre por los ranchos. Sí, se miraba mucha pobreza, porque no... Todavía se mira. Sí, pues la cosa es que no tenías para invertir. Podías hacer algo, por decir, vamos a suponer, podías, por decir, querías hacer unas siembras y no las podías hacer porque no tenías el dinero. Tenías la tierra, pero no tenías No tenías el dinero. Lo hacías, sí, sembraban lo usual, pero te salía muy caro. Te salía muy caro todo. Y no te daba la oportunidad también de guardar producto, como usted estaba diciendo, para cuando la temporada no hay tanto producto para agarrar más mejor precio. Entonces ya después la gente, por decir así, pudo tener dinero para invertir. Sí. Y no deberlo. Entonces cuando vendían a buen precio. Y podían sembrar bastante. Por decir, los beneficios de un tractor para sembrar garbanzo era bastante. No, la pues hectárea. Sí. Usted, más el garbanzo, que era carísimo. Porque antes ustedes hacían todo eso con bestia, ¿verdad? Sí, se hacía con bestia. Y no podía sembrar mucho, pues. Y como la diferencia en tiempo, te ha visto que es como de noche a día. Uh-huh. Está trabajando con una bestia que en un tractor. Pero, ¿cuál es la diferencia del trabajo? Como de la duración. Podías figurar que no podías tú con una, por decir, con unas bestias, no podías figurar de sembrar bastante. Por decir, vamos a poner, si ocupaban 3 bestias, porque había arados de 3 bestias. Para poder hacer los barbechos haciendo 3 bestias. Y para sembrar se sembraba con 3 bestias. Y a ver cómo... Entonces, por decir así, el cerco del llanete, que son aproximadamente 10 hectáreas. Hey. Se podía sembrar de garbanzo todo, pero porque estaba la ayuda de cuando estaban todos, Gil, Israel,
Rodolfo, mi Bueno. papá y gente, por eso podía sembrarlo mi papá. Sí. Porque en vez de ser 3 bestias, andaban 6, 9, por decir así, andaban 3 arados. O por decir mi papá, a veces que conseguía los tractores de mi tío Rafael, iban y lo aprovechaban, los demás trabajos lo hacíamos con pura bestia. Pero todo el trabajo de bestia, ¿cuánto duraba? Pues era bastante lo que se duraba. ¿Cómo cuánto? Por decir, en un trabajo para hacer una siembra de esas 10 hectáreas, ocupabas unos 5 o 6 días nomás para sembrar. Una semana. Era Sí, una pues, semana una sembrar. nomás para sembrar. Sí, pues. A ver, ¿y con un tractor? No, en un día y una noche ya lo sembrabas. Imagino, pues. Sí, por eso mi papá lo que hacía era que mi tío Rafael le mandaba a veces dos tractores y en un ratito barbechaban el pedazo y ya los de locales a veces lo disqueaban y ya para sembrarlo sembraba mi papá con las bestias y era como él sembraba mucho porque estaban entre todos, pero Sí. ya para una gente sola, pues lo más que podías eran unas 5 hectáreas por lo mucho, 4 o 5 hectáreas que tuvieran unas 3 bestias. Cuando eran A la 4, semana. cuando eran 4 hectáreas era mucho lo que hacías. Híjole. Entonces, que no podías hacer más porque no tenías dinero. No, Ya. y la cosa que ya con maquinaria, pues ya, pues sí, para quitar un tronco, Sí, para limpiar. para limpiar mucho más fácil, Mucho más aseguro. Yo me acuerdo que el destronconel cerca del Guamúchil, que poco se disfrutó y lo mucho que trabajé yo ahí. Compramos el tractor y teníamos el cerco, nomás lo estaba en la puerta, 3 hectáreas y media, era lo único que se tenía de tractor. Y el terreno eran como unas 2 hectáreas. Entonces, y estaban los troncos, con quien dice, de fuera. Pero ahí estaban. Y año por año, ahí nomás les tumbamos el mogote nomás y ahí quedaban los troncos. Y ya cuando compré el tractor, eso fue lo primero que hice. Con un cable me llevé como unas 4 personas. 3 nomás, 2, más bien 2, 3 andaban nomás limpiándole el tronco. Y yo traía uno que se agarraba el cable, le daba vuelta al tronco y nomás le jalaba con el tractor. Y nomás lo andaba arrancando. Sí. Pues no, los que andaban con el talacho limpiando ahí, no, dice, así es facilito, pues si nomás limpiamos el tronco alrededor nomás, que agarre el cable. Pues en un día se hacía mucho trabajo. Yo limpié en 2, como en 5 días, 4 días limpié el terreno. Limpié, lo arranqué, arrancados, y así no brotaban ya. Y lo arranqué y luego con una rastra junté los troncos, los tiré en un barranco y limpié y dejé listo para el tractor. Y ahí va el tractor. Es que, pues, como digo, no es que uno está tratando de promover cosas ilícitas o darle excusa por qué, pero La pobreza, la necesidad. la necesidad. Y uno si va a esos pueblos todavía, si va uno a La Poma o al hormiguero, no dice, oh wow, qué bonito está. A unas personas sí se le hacen bonito porque es su rancho, ¿verdad? Pero no digo que no es un pueblito, un mercado. Hay pobreza y todavía. Hay pobreza todavía. Hay gente pobre todavía. y sí, y se mira las estadísticas están en unas estadísticas de los más pobres del estado de Sinaloa. Si no le hacen lucha, son de los más pobres. Hay gente que le ha tocado suerte, que viene para Estados Unidos, les ayudan y van y hacen sembradíos y sembrados directos de cosas no ilícitas. Y empiezan, ahorita hay mucho pozo artesano, Sí. que de aquí juntan, por decir, unos 4 o 5 mil dólares y hacen un pozo artesano y hay por todas las tierras ahí pozos artesanos. Sí, pero como digo, es algo que se aprovechó después al último, pues los que se quedaron, pues como digo, pues ya no les fue tan bien o Los que no invirtieron, tenías que invertir para poder que, por decir, lo de mi papá, pues duró mucho tiempo porque le quedó en el ganado, le quedó dinero, le quedó en el ganado cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos. Y él hasta la fecha todavía compró la casa de la majada con dinero que yo le dejé.
pues no que yo le dejé, sino que dinero que se hizo por el ganado. Por el ganado que había. Y el tractor y todo Y eso. el tractor y el todo. trabajo El del tractor todavía está, todavía sigue. Ya no está azul. La otra vez que lo miré el video ya ni se miraba azul. A ver si lo pintamos, a ver si lo mandamos pintar. Pero sí, ahí anda, ahí lo trae Pedro todavía. Pero como diciendo, no es que queremos promover o glorificar este negocio o esto, pero es algo que es la realidad y se necesita que hablar. Que muchas personas no saben que muchas personas sí es una opción, pero a veces es la única opción para tratar de salirte de donde estás o ya que se hizo lo que se hizo, pero Por decir yo en mi juventud, en el tiempo que anduve yo en los bailes, noviando y todo eso, yo, gracias a Dios, que invertimos el dinero que se hacía. Y yo pude traer carro, traía mi carro, traía dinero, pues yo me la pasé a gusto por ese lado. Pero cuántos batallaron, había muchos que pues iban para la costa, agarraban buenos trabajos, juntaban su dinerito y andaban los muchachos ahí, pero a veces sin carro, sin nada. Pero yo tuve la oportunidad de esa y porque nosotros invertimos todo el tiempo. sí. Esa es la cosa, que si haces algo, inviértelo para tu beneficio más adelante y así te dejas de andar en esas cosas, porque lo que hacíamos era por pobreza, no porque nos gustaba esa vida. Esa vida es muy difícil. Pero duermes en el monte, no comes. Yo me decía en el ermitaño, yo llegué a punto de que no quería encontrar gente porque como que no me gustaba que la gente me viera. Porque Pues es por estar en la soledad. por estar guardándolo por la siembra, por estar por estar durmiendo allá Durmiendo. el monte. Sí. Y en ese tiempo que aseguro que no tenía ningún un sleeping bag o no tenía ninguna. No. Imagínate, hubiera tenido una tiendita de campaña de esas que no se pueden meter los niveles para adentro ni nada. Pues no sé si te acuerdas que te he contado que una vez nos cayó un león. Sí. A mi hermano y a mí. ¿Por qué no dejamos esa historia para cuando hablamos de la cacería y todo eso? Pero lo único que llevaba cuando iba a cuidar o cuando iba al monte era usted y su 22 y ¿Y mi pistola? pistola y unos perros. Sí, los perros que nos fallaran. Había que ahí ponía su lumbre al lado de un mezquite o un lado de un árbol. De donde me gustara ahí, que estuviera más asombroso, que hubiera, para que la luna me ha hecho mucho, por eso yo no puedo dormir en el raso, porque por eso me pegan unas gripas muy feas por el movimiento, por eso. A veces que me toca dormir en el troque y a veces no pongo el calentón o lo que sea, se pone muy frío y me pegan unas gripas feas. Esos son secuelas de cuando yo dormí en el monte. Ahí tirado. Sí. Así es la cosa. Sufrí mucho. Pero pues, por una meta. Es una meta la que uno lleva. Ok, pues aquí la vamos a parar. Sí, déjame que la siguiente vamos a hablar de sus tiempos de cacería. Muchas historias. Y hasta se puede decir hasta nombres, más. No avanzamos mucho, ¿no? Más quedamos en el... No, pues había mucho que platicar. Quedamos en el 77. Sí, pero todavía vamos a ir para atrás, vamos a hablar de otra vez cacerías y cosas así, y después, ahí si quieres, pues hablamos de la conquista de la muchacha de la calera. Que fue mi futura madre. Que es mi futura madre. Así es. Y aquí le vamos a parar, y ahí le vamos a seguir otro día y Y pues quedamos nomás cuando iba a ir yo para allá que
Y mi papá me dijo, llévate la pistola. Ahí voy yo con pistola, pues mi padre me había dicho que me la llevara. Sí, no, pues necesita que es el caso, pues. Ey. Ok, pues ya la dejamos. Ok, Ahí estuvo. ahí nos vemos en otro episodio. Adiós.